Hermanos, el tema que les mandé mensaje que íbamos a estar hablando, viene tratando con una pregunta, que es básicamente por qué unos creyentes verdaderos, son más bendecidos o menos por Dios. Y claramente hablando, o primordialmente hablando espiritualmente, porque hay creyentes que son más o menos bendecidos, porque cuando miramos a la iglesia es indudable, o a las iglesias es indudable notar que hay esas diferencias, ¿no? Que hay diferencias en las maneras que Dios bendice sus vidas espirituales y las vidas espirituales de personas. Hay creyentes de poco paz, con poco gozo, con poco amor al prójimo, con poca fe. Y ves lo opuesto, ves a creyentes con mucha paz, con mucho gozo en el Señor. Ves a creyentes con mucha fe, ves a creyentes que miran a Cristo y se admiran y se maravillan por su amor día y noche. Y ves a creyentes que se les dificulta al día a maravillarse de Jesús, a mirar, ver su amor y sentirlo en su corazón. Entonces, veremos si estamos tratando con eso, porque mirando la historia también nos notamos con diferentes hombres que han transformado la iglesia, como el apóstol Pablo, un hombre como él. Tenemos a una persona como Martín Lutero, alguien conocido, y diferentes nombres que pueden venir, y no los menciono por lo que son conocidos o lo tanto que son conocidos, porque hay algo singular que se nota en la vida de ellos, y es una vida de devoción y comunión singular con Cristo, una devoción fuerte con Cristo. Y vamos a ver que de ahí mana esa diferencia entre los creyentes. Es ahí donde trae o brinda esa diferente bendición espiritual que hay entre creyentes, aunque compartimos en común comunión con Cristo. Ahora sí, somos salvos, tenemos comunión con Cristo, más hay diferencias, como este texto que vamos a leer nos describe que es el permanecer en la vid, que es la comunión con Cristo, el permanecer en la vid. Entonces, leemos el texto. Dice Jesús, versículo 1, lo leeré otra vez al versículo 11. Dice Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Texto muy grande, no tal vez en versículos, pero definitivamente en contenido. Para cimentarnos otra vez en el texto, repasaremos la parábola y una recompilación corta, pienso, de lo que hablamos
a la semana previa, porque vemos y estamos en el jueves, ¿ok? Pero el contexto de este capítulo, estamos en el jueves, es la semana de pasión. Jesús está hablando con sus 11 discípulos que se han quedado y al día siguiente viene su muerte, la muerte de Jesús. Es un tiempo de turbulencia en las almas de los discípulos, es un tiempo de confusión en las almas de los discípulos, es un tiempo en el que su maestro, su líder, que ha estado con ellos por 3 años y medio, les dice: me voy y no pueden venir conmigo, mas pronto vendré y dejaré un consolador, ¿no? Entonces, al decir esas cosas, él les empieza a decir una parábola que tiene un propósito muy importante, y es una parábola simple, hablando de Jesús siendo la vid, el Padre es el viñador y tienes a las ramas. Más lo que surgió la semana pasada es que hay una pregunta, bueno, pero ¿quiénes son las ramas? Porque hay 2 tipos de ramas, unas que son quitadas al no llevar fruto, son echadas fuera, son recogidas, son secadas y son echadas al fuego donde arden. Y está el otro tipo de rama, que es podada, porque el Padre se acerca con un cuchillo y la limpia porque ha dado fruto, y para que dé más fruto, Él lo hace. Están las ramas que permanecen y las ramas que no permanecen. Esa fue la pregunta que surgió. Entonces, para responderla de nuevo, es ¿qué significa el permanecer? ¿Qué significa entonces el permanecer y el no permanecer? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Por qué es la diferencia entre estas dos ramas? Sencillamente, el permanecer es la persona que se queda. Es la persona que no se va, que a lo largo del tiempo permanece en la fe. Los teólogos le llaman a eso como que la perseveración de los santos, los que se mantienen hasta el final, los que están firmes en Cristo, el que no se aparta de la iglesia, del Dios viviente. Ese es el permanecer en la vid. Ahora surge otra pregunta que es sumamente importante y deseo responder hasta que esté firme en nuestro corazón, en verdad. Entonces, Marco, ¿qué este texto nos está diciendo? ¿Que se pierde la salvación? Porque dice que habían ramas que estaban en la vid. Habían ramas, pero que son quitadas, porque no permanecieron, porque no quedaron. Entonces, se puede perder la salvación, porque si la rama que estaba en la vid, puesta en la vid, en Cristo, fue quitada, entonces debe ser que sí, debe ser lo que este texto nos está diciendo. Pero consideremos el texto cuidadosamente con 2 cosas. Primero, es una parábola, o sea que no son diseñadas para ser tocadas palabra por palabra y ser exprimidas para cada detalle, porque ahí te vas a sacar con todo tipo de interpretaciones diferentes. La parábola es una ilustración que te va a demostrar una verdad profunda, no diseñada para ser exprimida detalle por detalle, palabra por palabra en sí, ¿no? Y como segundo punto más importante, nosotros podemos ver que en el resto de la Biblia y en el libro de Juan hay cosas que nos describen que la salvación es segura, la salvación es imperdible, la salvación no se pierde. Y para que podamos tener eso en nuestra mente muy claramente, quiero que demos vuelta a Juan 10. Juan, el capítulo 10. Esto es muy necesario que pueda estar firme, que pueda ser entendible, no solo en nuestra mente, sino en nuestros corazones. Capítulo de Juan 10, el versículo 27 al versículo 29. Veamos lo que nos dice. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, yo les doy vida eterna. Nadie las puede tomar ni de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Nunca. No las pueden arrebatar. Y desde Juan, capítulos anteriores, como en Juan 6:47, nos dice que el que cree en mí, tiene vida eterna. Notamos eso, no nos dice que es posible que tiene vida eterna o que en el futuro tendrá vida eterna, sino que en el momento que creyó tiene vida eterna. Es en el instante, en el día que creíste, que vida eterna empezó y no se perderá esa salvación cuando ya está poseída en el corazón. De lo que el texto en Juan 15, si podemos dar vuelta y regreso a ese capítulo, lo que el texto en Juan 15 nos está comunicando es sobre creyentes nominales, creyentes simplemente de nombre, ¿no? Creyentes que profesan creer, pero no poseen fe, que parecen estar apegados y unidos a la vid, parecen estar apegados y unidos a Cristo, pero que en un tiempo indefinido, y pueden ser años o pueden ser semanas, pueden ser días, cuando la prueba viene, esta persona se aparta. ¿Por qué? Porque nunca creyó, nunca poseyó fe en verdad. Eso es lo que este texto nos está hablando. Y no es ningún misterio en la Biblia. Esto ha ocurrido y se ha visto de muchas veces. En el capítulo de Juan 8, nos dice, cuando Jesús está hablando con unos judíos que han creído, dicen que creen en Él, Él les dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Personas que el texto nos dicen creyeron en Él, pero solo de nominalmente, solo de boca, no de corazón. Y podemos también ir a Juan 12, el versículo 42, 3 capítulos anteriores, para notar eso y para que lo puedas tú ver mientras lo leo. El capítulo de Juan 12, el versículo 42. Y aquí nos demuestra un grupo de gobernantes, un grupo interesante, que dice que creyeron en Él. Juan capítulo 12, 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, personas que no tienen la perspectiva santa, correcta de una persona que es salva. Personas que el texto nos dice creyeron en Él, pero no poseían fe. Eran creyentes nominales, simplemente amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces no es un misterio de estas personas en la Biblia, en el libro de Juan, tú lo ves en otros textos en la Biblia. No era un misterio en el ministerio de Jesús y no lo sigue siendo hoy en nuestro contexto. Estas personas que son quitadas de la vid, ¿no? Que son echadas fuera, que son recogidas, que son secadas, que son echadas al fuego y arden. No es un misterio. Y es por eso que viene la exhortación. Si vemos el versículo, regresando al capítulo 15, la exhortación en versículo 3, dice, versículo 4, permaneced en mí. ¿Ok? O sea, no te vayas, quédate. El apartarte de la iglesia de Dios demuestra un corazón lleno de incredulidad, una conciencia insensible y que no funciona bien para juzgar el bien y el mal. Entonces, con eso en mente, yo quiero apuntarles a la primera bendición espiritual
que es la más importante y que ninguna otra bendición que estaremos hablando precederá o es más importante que esta bendición espiritual. La primera es la salvación. Esa es la primera bendición espiritual, porque sin ella cualquier otra bendición espiritual es imposible, literalmente. Porque una persona que no ha sido salva no tiene una vida espiritual, está muerta. Miremos cómo el texto nos describe esta bendición espiritual. Es algo rico, es algo tan amoroso. En el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. El versículo 4: el que en mí permanece y yo en él. Otra vez el versículo 4. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Vemos eso? Lo dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, y el que en mí permanece y yo en él. Esa es una verdad impresionante y la quiero desmenuzar un poquito porque, como los menciona el capítulo anterior, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Como lo menciona Pablo cuando le está hablando a la iglesia: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es una verdad corta, ¿verdad? Que Dios mora en tu cuerpo. Dios morando en tu cuerpo es una verdad corta, pero llena, tan simple, pero la más profunda, ahora sí, que hay en la vida cristiana. Que Dios mora en ti. ¿Cómo es que el Dios que gobierna el cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra hace residencia, hace su casa en un cuerpo, en tú, como una criatura, como tú y como yo? Mismo Pablo nos habla de un misterio. Este era como un misterio, algo que siempre ha sido verdadero, pero ha sido revelado claramente cuando nos dice en una carta a los colosenses, dice: un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio, Pablo? Que Cristo es Cristo en vosotros. O sea, el Dios Trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en vosotros que permanecen en la vid. Si gustas una definición de la salvación, toma esta: Dios permaneciendo en ti. Esa es una riqueza y una hermosura, la primera bendición espiritual. Ahora, segunda que nos podemos encontrar tal vez es que una de las cosas que te encuentras, especialmente con personas tal vez recién convertidas, es que hay dudas acerca de su salvación. Se preguntan como que, ¿soy salvo? ¿No soy yo uno, no seré yo el Judas de entre mi congregación? ¿No soy yo uno de esos que están en medio pero pronto se apartarán? Ahora, no es exclusivamente para recién convertidos. Eso puede permanecer para un creyente por toda su vida o por mucho tiempo de su vida, no necesariamente recién convertidos. Pero veamos cómo el versículo 8 nos habla de esta segunda bendición, cuando nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Les quiero leer este versículo, pero con una versión diferente porque lo hace más claro. La versión de las Américas, que es
que dice lo mismo, pero la parte final lo hace más claro. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y aquí lo expande o lo explica más sencillamente, y así probéis que sois mis discípulos. Como el pámpano que permanece a la vid, naturalmente da mucho fruto y en tiempo, o da fruto y en tiempo da mucho fruto, el creyente que da mucho fruto prueba que es verdadero discípulo de Dios. Es ahí donde está esa segunda bendición espiritual, que hay seguridad de su salvación. Hay confianza profunda en eso, porque lo prueba ante Dios, lo prueba ante la iglesia y lo prueba ante su mismo corazón, ante su mismo espíritu. Como lo dice Pablo, que es ahí donde el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es un beneficio espiritual de gran consuelo a el creyente, porque si lo pensamos, es un estado miserable el estar, el ser un creyente verdadero y el estar dudando de tu conversión, de tu salvación. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay contentamiento con poco fruto, con poco gozo en el Señor, con poca fe, con poco amor al prójimo en su vida, con poca paz divina en su alma. Es inconstante, dudando su caminar, dudando su salvación por el peso y el pecado que aún no quiere dejar al grado, más grado con el que habrá más fruto, porque hay, como lo había empezado, diferentes niveles de obediencia. Es ahí donde vemos esa brecha entre los creyentes y la abundancia de bendición que Dios da en sus vidas espirituales, que tienen en sus vidas espirituales. Estos creyentes comparten en común salvación con Cristo, mas entre creyentes hay diferentes grados o niveles de obediencias. Porque notemos algo clave en el versículo 4, que son la primera frase, simplemente dice, permaneced en mí. Si notamos, es un mandamiento del quien tú eres completamente responsable de seguir. Y sabemos que todo mandamiento de Dios tiene un beneficio. Es por eso que es porque Dios lo manda. Hay un beneficio para nosotros que es para su gloria. Porque veamos lo que nos dice el versículo 5, al final. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que puedes hacer mucho, es claro. Puedes hacer muchas cosas, eso es claro. Pero cualquier cosa que no esté nutrida por la vid de Cristo, cualquier cosa que esté aparte de comunión con Cristo, no lleva fruto. No tiene ningún valor. Todo esfuerzo, todo tiempo, toda energía puesta en cualquier peso o pecado será echado en el fuego para arder. A diferencia del incrédulo, que él mismo es echado, aquí con el creyente todo peso, pecado, todo tiempo, energía es echado en el fuego para arder. Todas las veces, todo el tiempo, sin excepción. Vemos el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Como lo dice el versículo 4, como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, hermanas, tengamos en nuestra mente algo muy claro y algo que nos debe exhortar, que Cristo está por venir. Tienes que estar preparado. No te vayas de comunión con Él. Conócelo más
y más. Porque es ahí donde el fruto del Espíritu, que tiene provecho para esta vida y para la vida venidera, la vida por venir, brota, mana. Hay fruto y más fruto. Como dice Pablo en su oración a los colosenses, si queremos dar vuelta ahí en Colosenses 1, el versículo 9 al versículo 10. O se los... Colosenses 1, versículo 9 al versículo 10. Vemos algo importante para que podamos entender, ok, cómo es que viene este fruto en la vida de un creyente, cómo es que viene esta comunión en la vida de un creyente. Colosenses está después de Primera de Corintios, está después de Segunda de Corintios, después de Efesios, de Filipenses, justo después de Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo en el medio de versículo 9, dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué, Pablo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Vemos que es a través de conocer más la voluntad de Dios que tú llevas ese fruto en tu vida. Ese permanecer es quedarse con Cristo, que lleva mucho fruto, y ese fruto en abundancia demuestra evidencia de que tu salvación es verdadera. Ahora, quiero reiterar, es evidencia. Lo reiteré la semana pasada anterior, pero es importante reiterarlo otra vez. Es evidencia. El fruto que tú das no es el que te gana la salvación. No es el que te dice, bueno, si yo hago más fruto, entonces voy a tener más vida eterna. No, eso está en Cristo. El que cree en Cristo, cuando es rociado con su sangre, es perdonado por sus pecados, tiene vida eterna. Tú no puedes ser más aceptado ante los ojos de Dios. No puedes ser más amado por Dios que el día que tú creíste en Cristo. Porque tu salvación es en Cristo, no por obras, sino es por gracia. Es un regalo de Dios. Más el fruto después de la salvación en Cristo es evidencia. Y el ejemplo que di la semana pasada, te mencioné que era como el polvo cuando una bicicleta pasa. La bicicleta ya pasó. La salvación ya vino a tu vida en Cristo. La bicicleta ya pasó, y cuando hay evidencia de que algo pasó en un lugar polvoroso, es que hay mucho polvo en el aire. Esa es la evidencia de que una bici pasó. Fruto en tu vida es evidencia de que eres salvo, ¿verdad? Solo evidencia, no es la base de tu fe. Eso es siempre importante reiterar. Ahora, si regresamos al capítulo 15, veremos y notaremos si es que vamos contando, la tercera bendición, cuando menos que este texto nos está hablando al permanecer en Cristo. Después de salvación, la primera bendición espiritual, y después de seguridad en salvación es esta. La vemos en el versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Palabra y versículo tan hermoso. Palabra y versículo que cuando yo lo leí se quedó grabada
en mi mente. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una bendición en la que de creyentes hay una diferencia, a la diferencia en su permanecer. ¿Qué es esto? Es una vida de oración efectiva y impresionante. Si vemos la base, o qué es lo que precede la segunda parte de este versículo, dice que si permanecéis en mí, esa comunión, esa relación con Cristo. Pero cambia la segunda porción, cuando menos un poco, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Las dos veces o las veces anteriores que había mencionado esto, había dicho, el que permanece en mí y yo en él, o el que permanece en mí y yo permanezco, y yo en vosotros. En este versículo 7 dice que, y mis palabras en vosotros. Ahora, no hay, por así decirlo, mucha diferencia, pero sí hay una, porque toda palabra que Jesús dice, o pongámoslo así, las palabras que Jesús dice es una extensión de Él. Como en qué manera, porque Jesús no va a decir algo porque es verdadero, sino que lo que Él dice es verdadero. Sí podemos ver eso porque Jesús es la verdad en una persona. Él no va, si vea, o como que todo lo que dice es verdadero. Ese es el punto, ¿no? Es una extensión de Él. Más Jesús, es aquí donde yo creo, nos quiere apuntar a la importancia de su palabra en nuestra oración, y específicamente para hacer algo que es alinear tu voluntad a la suya. Eso es importante, pero para empezar sabemos que su palabra es la que hizo los cielos. Es cuando Él habló que vino la luz, es cuando Él habló que se separaron los cielos de la tierra, se abrió se llenó el abismo. Entonces es muy claro que las respuestas a nuestra oración van a ser respondidas o hechas, como lo dice el texto, o será hecho con el poder de su palabra. Con su palabra diciendo sí o diciendo no. Eso es, por cierto, más creo el centro, o no el centro, sino el punto primero, es que va a alinear con su palabra tu voluntad a la suya. Porque miren lo que el texto dice. Dice, pedid todo lo que quieras. Pedid todo lo que quieras. O sea que tus deseos serán respondidos. Tus deseos serán respondidos. A las palabras de Dios viniendo a tu corazón como un pámpano a la vid, que viene desde la raíz, suben al tronco y llegan hasta la rama. ¿Quién eres tú? Cuando hay una comunión, hay una interacción real con su palabra verdadera, consistente, tú verás un cambio en tu voluntad, porque la razón por la que creyentes encuentran oración no efectiva y no impresionante, Santiago lo describe muy bien, porque dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tus deseos carnales no serán aprobados por Dios, ni en oración. En el capítulo anterior, el capítulo 14, el versículo 13 nos dice algo importante, que queremos dar la vuelta a ti. El Juan 14, el versículo 13, a esto de el alineamiento de tu voluntad a la suya. 14, 13. El capítulo 14, versículo 13, y dice Jesús, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. Esa frase, como que esa palabra o esa frase de en mi nombre, nosotros lo oramos o lo decimos cada vez que hacemos o terminamos una oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Es sumamente importante. Es una frase que tiene un contenido de suma importancia porque su nombre tiene que ver con todo lo que está de acuerdo con su carácter, con sus valores, con sus deseos, con su voluntad. Entonces, si tú pides algo que está de acuerdo con su carácter, con su valor, con su voluntad, con sus deseos, será hecho. Será hecho. Al su palabra morar en ti, tú vas a experimentar cambios verdaderos, empezando contigo. Lo ocurrirá. Vas a notar que tus oraciones cambiarán. Lo que tú oras va a cambiar. Al tú más estar apegado en comunión con la palabra de Dios, de una manera impresionante verás cambios empezando contigo. Esas cosas que siempre se te han hecho difíciles dejar, ese peso, eso que no tiene, que es inútil, que no lleva fruto, hábitos, digamos, tal vez pecaminosos, afanes infructuosos, todo ese tipo de cosas empezarán a cambiar. Empezarán a cambiar. Van a ser renovadas esas mentiras y esos falsos ídolos que están en tu mente, que han estado pegados a tu mente como oxidación en un metal que ha estado fuera por años. ¿Por qué? Por la palabra de Dios es como ácido, como un martillo, como cincel, y el Padre es el que va quitando esa oxidación de tu mente. ¿Cómo? A la palabra morar en ti y a través de oración. A través de oración, a través de tu derramar tu corazón ante Dios a la luz de su palabra. Esos cambios que hay en ti serán notables. Tú también verás que tu alrededor, o sea, lo que está alrededor de ti, será transformado y cambiado. Porque como también lo describe Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay una frase de una reina en el siglo XVI sobre un hombre piadoso que es muy famosa, y se las quiero leer, porque ella decía sobre este hombre que se llama John Knox. Dice: yo temo sus oraciones más que un ejército de 20,000 hombres, porque atrás de oraciones respondidas con hombres y mujeres piadosas está un Dios vivo. Un Dios vivo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que al someterte bajo la palabra de Dios esas cosas ocurran? Bueno, porque vemos que tú pierdes tu voluntad y buscas la de Dios, y la voluntad de Dios, hermanos, será hecha. Es ahí donde tú puedes decir con Cristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Quiero que vayamos a Juan 5. Juan 5, el versículo 30. Porque es ahí donde nosotros podemos unirnos y ser uno, seguir las pisadas de Cristo, que es nuestro ejemplo. Porque Él nos dice en el capítulo 5, el versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es poderoso. Y como Pablo, también nosotros podemos decir: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Porque Él vive, yo vivo. ¿Cómo? Porque Dios trabaja en ti. Y también tú puedes decir algo amoroso que Cristo dijo en el capítulo 14. Dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nosotros podemos decir:
Dios que mora en mí, la persona salva, Dios permaneciendo en ti. Recordémonos de esa verdad, de esa bendición espiritual de salvación. Dios que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Si regresamos al capítulo 15, para mirar simplemente una última observación sobre este versículo que lo mencioné la semana pasada, pero siempre es importante tener esto en nuestras mentes, que es lo que empieza el versículo 8, porque dice: en esto es glorificado mi Padre. Oh, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y así probéis, o así seáis, así mis discípulos. El punto, lo central, es la gloria de Dios. Es una observación tan importante, porque si lo vemos, en esto era en la segunda bendición espiritual que mencioné. Tu aseguranza de salvación es tener fruto y en abundancia. Si vemos el versículo 7, nos está hablando de la oración. Leímos algo en el capítulo 14, si damos la vuelta atrás. El versículo 13, capítulo 14, el versículo 13, cuando hablaba de la oración, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el fin de nuestra obediencia. Ese es el fin de hacer todo lo que hacemos. Ese es el fin de nuestro despertar. ¿Por qué? Porque ese es el fin de Dios. Ese es la meta de Dios, su gloria. Lo he dicho una y otra vez, pero qué cosa. No es algo arrogante. No hay nadie mejor que Dios. Es por eso que su fin, su gloria, es su fin. La gloria de Dios debe ser nuestro fin y debe ser lo que tenemos en mente, su hermosura. Porque cuando obedecemos, demostramos su hermosura. Una reflexión pequeña, pero que Dios usa en grande manera. Su gloria está revelada y manifestada en todo el mundo. En los mares, las montañas son para su gloria. Mis perritos, lo debe ser. En verdad, todo es para la gloria de Dios. Sea que bebas o tomes agua, hazlo y hagámoslo para la gloria de Dios. Eso es lo que estimula el corazón de un creyente firme y que permanece y permanecerá en la vida. Entonces, hermanos, oramos.